Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias una vez más por su gran amor y misericordia con que usted nos ha amado, por la oportunidad de la vida que nos ofrece. Pedimos sabiduría, Señor, para vivirlo, siendo buenos mayordomos del tiempo que usted nos otorga. Denos entendimiento y sabiduría para las decisiones que tomamos, que su Espíritu Santo siempre pueda guiar todos nuestros pensamientos y acciones y que en todo podamos de esa manera glorificarle. Sea con su pueblo, mi Señor, aquellos que pasan necesidades, crisis o pruebas en sus vidas, pero aquellos que están experimentando el tiempo de duelo, ese dolor, Señor, sea usted consuelo y fortaleza para ellos, para mis hermanos que laboran todos los días en el hogar o fuera del hogar, para los que laboran en el área de la salud, para los médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas, afanadores, camilleros, para todos aquellos que también dan consultas de manera particular. Guárdelos, Señor, cuídelos, protéjalos, permita que su Espíritu Divino esté dándoles sabiduría para que ellos sean instrumentos poderosos en sus manos que lleven bendición y sanidad a las personas. Su gracia, Señor, sobreabunde y se derrame en toda su iglesia, en todo aquel que busque su nombre, todo aquel que le invoca, sea, Señor, encontrado por usted. Rogamos esta gracia en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando sobre el tema de la educación cristiana. Hemos dado inicio a esta serie de reflexiones. Necesitamos una visión bíblica y que sea una visión cristiana de la educación. La educación definida bíblicamente está compuesto de educación de dos palabras, y duceo, que quiere decir dirigir hacia afuera. Puede interpretarse, sus significados pueden ser criar, como a un niño, instrucción, formación de modales. La educación comprende toda la serie de instrucciones y disciplina con la intención de iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar los modales y hábitos de la juventud y equiparles para propósitos útiles en sus futuras posiciones en la vida o para su destino divino. Es importante brindar a los niños una buena educación en cuanto a modales, arte y ciencia. Es indispensable brindarles una educación religiosa que sea cristiana, y una inmensa responsabilidad recae sobre aquellos padres y tutores que son negligentes con estos deberes. Esta es la definición del diccionario Webster de 1828. Y aquí nos queda como referencia a todos lo que la Escritura dice de la palabra de Dios. Sería nuestro libro de texto con el cual tendríamos que instruir el corazón de nuestros hijos, pero también el de nosotros como padres. La educación imparte los valores religiosos de aquellos que están en control. Por definición, la educación es un proceso activo, no es pasivo. La educación moderna requiere de niños que participen en el molino de información, donde se pasan incontables horas llenando cuadernos de trabajo y memorizando información que repetirán para pasar los exámenes requeridos. En el concepto bíblico de la educación cristiana, a los estudiantes se les enseña a reflexionar, a pensar y a razonar, algo que nos está desarrollando mucho en los sistemas educativos que tenemos en nuestros tiempos. Se les enseña de todo, excepto el arte de pensar y razonar. Hay 4 verbos activos en esta definición. Esta definición de educación implica entonces iluminar el entendimiento. Iluminar es una palabra bíblica. La raíz de esta palabra es luz. ¿Y quién es la luz del mundo? Sino Jesucristo, la palabra encarnada. En San Juan capítulo 1, del 1 al 14 encontramos estas definiciones. Él es la luz que vino
a este mundo. Él es el Verbo encarnado, es la palabra que se encarnó y vino a habitar entre nosotros, así lo declara la Escritura. Otra palabra es corregir, este otro verbo, corregir el temperamento. Hemos visto la primera palabra, si usted la quiere subrayar, iluminar el entendimiento. Segundo verbo, corregir el temperamento. Disciplina y formación del carácter, entrenar a los niños en el arte del autogobierno cristiano. La educación cristiana tiene también entonces esta tarea, corregir el temperamento. ¿Y cuánto nos cuesta enseñar a nuestros hijos el autogobierno? Y no cualquier autogobierno, tiene que ser el autogobierno cristiano, aquel que está basado en los principios de las Sagradas Escrituras. Siempre estamos coercionando externamente a los niños para que obedezcan. Si haces esto, te doy esto, un estímulo externo. Si no haces esto, te doy tu cintarazo, tu chanclazo o te retiro el celular. Son coerciones externas. Y pocas veces nuestros hijos aprenden a autogobernarse. El propósito de la educación cristiana, aparte de iluminar el entendimiento de nuestros hijos con las Sagradas Escrituras, es enseñarles la disciplina y formación de su carácter, donde ellos se vayan autogobernando, discerniendo ellos entre aquello que es bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto. Podrán ellos también aprender a tomar decisiones sin que nadie les tenga que amenazar o coercionar externamente. A esto es lo que nosotros llamamos el autogobierno cristiano. Cuando un hombre ya ha madurado en la fe y sabe lo que es bueno y lo que es malo, él se refrena a sí mismo para no robar, para no mentir, para no cometer adulterio, para no calumniar a su hermano, etc. Y se refrena a sí mismo porque el Espíritu de Dios que está gobernando su corazón le está enseñando que eso que él en su mente ha pensado es incorrecto, de tal manera entonces que él puede tomar el freno y decir no. Así, como finalidad de la educación cristiana, tenemos el autogobierno, formar, disciplinar y formar el carácter de los niños y el nuestro también. Pero también no solo entonces ilumina el entendimiento, corrige el temperamento, sino también tenemos otro verbo que es formar hábitos y modales en los jóvenes. No solo hábitos y modales civiles y sociales, sino hábitos de erudición cristiana, tales como pensar y razonar con la revelación de la palabra de Dios y edificando habilidades de retórica y escritura para articular y defender un mundo cristiano y un criterio de vida. En otras palabras, a nuestros hijos se les dan recursos, nosotros también, bajo este modelo de educación cristiana, se nos dan recursos de apologética, que es el arte de defender la fe o lo que usted cree, de argumentar, de razonar. Eso es lo que buscamos, formar hábitos y modales en nuestros jóvenes. Y vuelvo a repetir, no solo para que se desempeñen en la sociedad, sino también de erudición cristiana, que les permita a nuestros hijos comprender la doctrina, razonarla y tener en sus corazones esa seguridad, esa certeza de lo que ellos están creyendo. No solo esto, sino que también poder tener la habilidad retórica y de escritura para articular y defender su fe en un mundo incrédulo. Y por último, el cuarto verbo es equiparles para propósitos útiles. Aquí, en este último verbo que implica de los 4 verbos que tiene la definición de educación cristiana, iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar hábitos y modales en nuestros niños y jóvenes, en nuestras propias vidas, el último sería equiparles para propósitos útiles. ¿Y qué propósito más útil puede haber para un hombre, para un ser humano, sino el cumplir el propósito divino y cumplir el llamado de Dios en su vida y el lugar y su lugar en la historia? Para ello tenemos también como fundamento lo que nos declara todo el Salmo 139. Ahí el salmista nos declara que Dios nos formó
Desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, nos formó y nos hizo con un propósito. Y no hay nada más útil en la vida de un ser humano que cumplir el propósito por el cual fue creado. Estos son los 4 verbos que implica la definición de educación cristiana en esa perspectiva bíblica. Y para que la educación cristiana sea verdaderamente cristiana, su fundamento debe estar basado en la unidad de la verdad, una filosofía enraizada en la doctrina bíblica y una cosmovisión cristiana, que usemos métodos cristianos y maestros cristianos. Toda la verdad es de Dios. La verdad no es secular y sagrada. La verdad es un todo unificado. Como lo hemos visto, Jesús es la palabra encarnada de la verdad, como lo dice Juan 1:1. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, como lo declara San Juan 14:16-17. Jesús dijo: les enviaré el Espíritu de verdad y Él les enseñará todo lo que ustedes necesitan saber, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces el Espíritu es el Espíritu de la verdad. San Juan 15:26 y San Juan 16:13 son otras citas para poder investigar y documentar. La Escritura también es la palabra inspirada y escrita de la verdad. Segunda de Timoteo 3:16 nos recuerda que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Es útil y sirve para preparar enteramente al hombre de Dios para toda buena obra. La creación natural también revela la verdad de Dios. Romanos 1 del 19 y 20 también Pablo, cuando escribe a los romanos, les declara acerca de lo que la creación misma nos revela acerca de Dios. Dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Romanos también nos dice que la creación misma nos revela la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos, no hay tu verdad, mi verdad, o la verdad del mundo, la verdad, no, hay una sola verdad, y toda la verdad es de Dios. Jesús es la palabra encarnada de la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la verdad, la Escritura es la palabra inspirada y escritura de la verdad, y la creación natural revela la verdad de Dios. Jesús nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Como dijera el libro de mi experiencia con Dios, la verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona, la verdad es nuestro Señor Jesucristo, la verdad es Dios. Así que si usted quiere conocer la verdad, necesita relacionarse con Jesucristo, porque también dice Colosenses 1:16 y 17. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como nos damos cuenta, entonces, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Dios Trino y Uno, es la verdad. Así que para una educación cristiana verdadera necesitamos, o cristiana bíblica, necesitamos reconocer que la verdad es de Dios y que no hay verdad secular y verdad religiosa, que hay una verdad unificada, y esa es la verdad que Dios nuestro Señor nos ha revelado en su santa palabra. Por último, para que la educación cristiana produzca un pensamiento y prácticas cristianos en nosotros y en nuestros hijos, debemos integrar fe y aprendizaje. Enseñar la unidad de la verdad en Dios y vivirla delante de nuestros hijos y de nuestros vecinos, los que nos rodean. Entrenar a nuestros jóvenes a razonar con la verdad y tener un currículo cristocéntrico centrado en principios que trascienda el conocimiento y entendimiento racional distorsionado que tiene el ser humano. Hasta aquí, mis hermanos,
todo lo que implica la educación cristiana bíblica. Si usted está practicando esto en su hogar, gloria a Dios. Si en su iglesia también lo practican, gloria a Dios. Porque necesitamos que nuestros hijos tengan una mente bíblica, un pensamiento estructurado en las Sagradas Escrituras y basado en principios. De eso seguiremos hablando mañana, primeramente Dios. Hablaremos de la educación centrada en principios. Que Dios les bendiga y el Señor nos ayude a modificar lo que tengamos que modificar con tal de preparar el corazón de nuestros hijos para enfrentar este mundo y hacerlo de tal manera que ellos permanezcan firmes en la fe y nosotros también. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.